Había una gasolinera en las afueras de la ciudad, del tipo que parecía no haber tenido clientes en años. Las personas pasaban de largo sin prestarle atención, especialmente por la noche, cuando la luz de neón parpadeante apenas iluminaba el área. Era el tipo de lugar en el que no te gustaría detenerte, a menos que estuvieras desesperado. Eran las 2:34 de la madrugada cuando Daniel se dio cuenta de que su tanque estaba vacío. Maldijo en voz baja. Su GPS indicaba que la estación de servicio más cercana estaba a 30 kilómetros de distancia, pero no había forma de que llegara. Como si leyera su mente, un letrero descolorido de una vieja estación olvidada apareció a lo lejos, rodeada por campos de nada. Apenas podía distinguir el nombre de la estación, Glenwood Gas, o lo que quedaba de él, ya que la mitad de las letras hacía tiempo que habían caído. La estación era tan silenciosa como una tumba. Las ventanas estaban oscuras, agrietadas en algunas partes y cubiertas de mugre. Las bombas de gasolina eran antiguas, del tipo en que tenías que mover una palanca antes de que los números empezaran a girar locamente. Daniel se sintió incómodo, pero no tenía otra opción. Estaba bajo de combustible y no había otro lugar donde ir. Se estacionó junto a la bomba y salió del coche. El silencio lo envolvía mientras desenroscaba el tapón de la gasolina. Miró hacia la ventana oscura de la tienda de la estación y vio una figura moverse adentro. Daniel se congeló por un momento. Luego se relajó. Probablemente era solo el encargado. Tal vez el tipo se había quedado dormido detrás del mostrador. Después de llenar el tanque, Daniel se dirigió al interior para pagar. La campanilla sobre la puerta tintineó cuando entró, el sonido sobresaltante en el silencio casi inquietante. El aire adentro era denso y rancio. Los estantes estaban medio vacíos, llenos de latas polvorientas y bolsas de papas fritas descoloridas. Parecía que nadie había puesto un pie allí en años, y sin embargo, el tenue aroma a tabaco y café barato colgaba en el aire, como si alguien acabara de irse. «Hola», dijo Daniel acercándose al mostrador. No hubo respuesta. Notó una campana anticuada en el mostrador y la tocó una vez. El sonido se alargó de manera antinatural, resonando en sus oídos más de lo que debería. Entonces algo detrás del mostrador se movió. Un hombre se levantó lentamente desde una posición agachada, su rostro emergiendo de las sombras. Su piel estaba arrugada, y sus ojos lo observaban con una calma extraña, como si supiera algo que Daniel no. Daniel dio un paso atrás involuntariamente. «¿Necesitas algo?», preguntó el hombre con una voz baja y áspera, como si estuviera hecha de grava aplastada bajo los pies. «Solo, llené el tanque afuera, necesito pagar», dijo Daniel extendiendo su tarjeta. El hombre miró la tarjeta, luego el rostro de Daniel, como si estuviera tratando de recordar cómo interactuar con las personas. Lentamente, el hombre extendió la mano, temblando levemente, pero no por la edad. Había algo más. «¿Sabes?», dijo el hombre, sus labios curvándose en una débil sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La mayoría de la gente no pasa por aquí después de que oscurece». Daniel rió nerviosamente. «Bueno, no tuve mucha opción. Casi me quedo sin gasolina». El hombre no respondió. Pasó la tarjeta, sus ojos nunca apartándose de los de Daniel. Había algo inquietante en su mirada, como si estuviera estudiándolo, evaluándolo, o esperando algo. Cuando la máquina de tarjetas pitó, el hombre le devolvió la tarjeta, pero su mano se quedó un momento demasiado largo. «Ten cuidado si fuera tú», dijo el hombre en voz baja, su tono apenas un susurro ahora. «¿Cuidado con qué?», preguntó Daniel, aunque una parte de él no quería saberlo. «Algunas personas no tienen buenas intenciones en esta carretera, especialmente de noche. No deberías detenerte por nadie». Daniel frunció el ceño sin entender del todo lo que el hombre quería decir, pero una sensación de peligro comenzó a formarse en su estómago. «Gracias por el consejo», dijo, guardando su tarjeta y girándose hacia la puerta. Cuando la empujó para abrirla, la voz del hombre lo siguió. «No te detengas por nadie, pase lo que pase». La puerta se cerró de golpe detrás de él, cortando lo que el hombre estaba a punto de decir. Daniel regresó apresuradamente a su coche, su corazón latiendo con fuerza. Ahora la gasolinera parecía aún más siniestra, como si lo estuviera observando. Mientras se sentaba en el asiento del conductor, aún sentía los ojos del hombre clavados en su espalda.
Se alejó rápidamente del lugar, agradecido de estar dejando eso atrás. La carretera se extendía por delante, vacía y oscura. La única luz provenía de sus faros, cortando la oscuridad total. Encendió la radio para intentar calmar sus nervios, pero solo escuchaba estática, sin importar a qué estación cambiaba. Eventualmente se rindió, dejando que el silencio llenara el coche. Pasaron minutos y Daniel comenzó a relajarse, diciéndose que solo había sido un encuentro extraño. Pero entonces, vio algo a lo lejos, una figura de pie al lado de la carretera. Cuando se acercó, la figura hizo señas, entrando en el haz de los faros. Era una mujer con ropa destrozada, el cabello cayendo en mechones desordenados sobre su rostro. Parecía herida, desesperada. A pesar de cada instinto que gritaba en su cabeza, Daniel frenó. Tal vez estaba en problemas, tal vez había tenido un accidente. Bajó la ventana, su voz tensa de duda. ¿Estás bien? La mujer levantó la cabeza y antes de que pudiera responder, la mirada de Daniel se fijó en algo más. Había otro hombre más allá de la mujer, escondido entre los árboles. El pánico golpeó a Daniel con fuerza. La advertencia del hombre en la gasolinera resonó en su cabeza. Pisó el acelerador sin decir una palabra, las llantas chirriando mientras se alejaba a toda velocidad. Por el espejo retrovisor, vio a la mujer y al hombre saliendo del bosque, observándolo mientras se alejaba, sus sombras desapareciendo en la oscuridad. Su corazón latía desbocado mientras presionaba más el pedal, tratando de poner tanta distancia como fuera posible entre él y esos extraños. La carretera parecía interminable. Cada sombra, cada destello en la oscuridad hacía que su pulso se acelerara más. El peligro había sido real, y él había estado a un paso de caer en una trampa. Finalmente, cuando las luces de la ciudad aparecieron en la distancia, Daniel dejó escapar un suspiro de alivio. Estaba a salvo, pero la advertencia del hombre seguía resonando en su mente. Clara conducía por una carretera solitaria pasada la medianoche cuando su coche comenzó a fallar y finalmente se apagó. Maldijo por lo bajo mientras se desvió hacia el costado de la carretera. Su teléfono, por supuesto, no tenía señal, y el pueblo más cercano estaba a unas 30 millas de distancia. La única luz visible en medio de la oscuridad era un letrero parpadeante a lo lejos. Estación de servicio El Paraíso. El lugar no parecía nada prometedor. Era el tipo de estación que uno evitaría, especialmente de noche, pero Clara no tenía otra opción. El aire frío y pesado la rodeaba mientras avanzaba con pasos rápidos y la linterna en mano. De cerca, el edificio se veía aún más deteriorado. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad, la pintura desgastada y una de las letras del letrero colgaba peligrosamente con el viento. Empujó la puerta que rechinó ruidosamente. Dentro el lugar estaba desierto. Los estantes estaban llenos de productos, pero todo parecía viejo y descuidado, como si nadie hubiera entrado en años. Las luces parpadeaban, proyectando largas sombras inquietantes en las paredes. «¿Hola?», llamó Clara, pero solo el zumbido de un refrigerador antiguo respondió. Caminó hacia el mostrador notando una campanilla sobre él. La tocó, y el sonido resonó de manera extrañamente fuerte en el espacio vacío. Por un momento, no ocurrió nada, pero luego escuchó pasos lentos acercándose desde la parte trasera. La puerta detrás del mostrador se abrió con un crujido, y un hombre apareció. Era alto y delgado, con un rostro pálido y ojeroso, como si no hubiera dormido en días. Su mirada la examinó de pies a cabeza, y aunque sonreía, sus ojos reflejaban una frialdad peligrosa. «¿Necesitas ayuda?», preguntó con una voz áspera. «Mi coche se averió», dijo Clara esforzándose por mantener la calma. «Necesito llamar a una grúa». El hombre no dijo nada al principio. Después de lo que pareció una eternidad, deslizó un teléfono antiguo hacia ella. Clara levantó el auricular, pero no había tono de marcado. «No funciona», dijo sintiendo un nudo en el estómago. El hombre sonrió, pero era una sonrisa siniestra, como si supiera algo que ella no. «A veces tarda», respondió. Clara comenzó a sentirse incómoda. Algo en ese lugar, y en el hombre, no estaba bien. Intentando mantener la compostura, preguntó, «¿Hay un baño?». El hombre señaló hacia afuera. «Afuera, en la parte trasera, la puerta está abierta».
dijo sin perder esa sonrisa perturbadora. Clara asintió y salió apresuradamente. Al doblar la esquina notó algo extraño. Huellas frescas en el suelo que llevaban hacia el bosque. No eran huellas normales, eran demasiado grandes y espaciadas, como si alguien hubiera estado corriendo. El miedo comenzó a invadirla, pero necesitaba un momento para pensar. Abrió la puerta del baño y quedó paralizada. Las paredes estaban cubiertas de mensajes arañados. Muchos de ellos eran nombres, pero había una advertencia escrita repetidamente. No confíes en el tipo de la estación. Huye. El terror la golpeó de lleno. Cerró la puerta de golpe y giró para correr hacia su coche. Pero al doblar la esquina, el hombre estaba allí, observándola con esa misma sonrisa inquietante. ¿Buscas algo?, preguntó con voz tranquila mientras avanzaba lentamente hacia ella. Clara comenzó a retroceder, pero él se movió rápidamente, agarrándola del brazo. Su fuerza era aterradora, y antes de que pudiera reaccionar, la arrastró hacia el interior de la estación. Con un empujón la lanzó contra el mostrador, y mientras las luces parpadeaban, pudo ver algo aterrador. Por las ventanas de la estación se acercaban varias figuras desde el bosque, moviéndose entre las sombras. «Deberías haber seguido conduciendo», susurró el hombre, su tono burlón. «Ahora no puedes escapar». Clara entendió de inmediato. No estaba sola. Esas figuras no eran amigos, y el hombre que la tenía atrapada era peor de lo que imaginaba. Con el corazón desbocado, sabía que si no actuaba rápido, no viviría para contar lo que estaba ocurriendo. Al sentir un breve momento de distracción en el hombre, Clara logró soltarse y correr hacia la puerta, pero su coche seguía inutilizado. El pánico la invadió mientras era perseguida. El sonido de pasos rápidos detrás de ella aumentaba, y las sombras parecían devorarla. En un último esfuerzo, corrió hacia el bosque, sin importar el peligro que pudiera enfrentar allí. No miró atrás sabiendo que si lo hacía, lo que encontraría sería su final. Clara corría tan rápido como sus piernas se lo permitían, pero el miedo le pesaba más que el cansancio. Sentía cómo las ramas le arañaban la piel y el frío viento la envolvía. Los sonidos de sus perseguidores se intensificaban, los pisotones y el crujido de las ramas secas tras ella eran implacables. Sabía que no tenía mucho tiempo. No era solo el hombre de la estación, había más personas siguiéndola. Los sicarios que el hombre había llamado, probablemente ocultos en el bosque. Cada paso que daba la llevaba más adentro en el bosque, y aunque sabía que perderse en ese laberinto de árboles podría ser fatal, detenerse significaba una muerte segura. Podía sentir el peso de la presencia de sus perseguidores a pocos metros de distancia, moviéndose con la precisión y el sigilo de cazadores expertos. De repente Clara tropezó con una raíz saliente y cayó de bruces al suelo. El golpe la dejó aturdida, con las manos y las rodillas rasgadas. Se giró rápidamente, esperando ver a uno de ellos encima de ella, pero para su sorpresa el bosque estaba en silencio. El ruido de los perseguidores había cesado. El único sonido que podía escuchar era su propia respiración entrecortada y el latido de su corazón, que parecía martillar en sus oídos. Se levantó como pudo, obligándose a seguir adelante. Sabía que debían estar cerca. No había forma de que hubieran abandonado la persecución. Mientras avanzaba, el bosque se volvía cada vez más denso y oscuro, y la luna apenas se filtraba entre las copas de los árboles. Clara escuchó un ruido a su izquierda, un susurro que le heló la sangre. Se escondió detrás de un árbol grueso, tratando de calmar su respiración, mientras observaba entre las sombras. Vio la figura de uno de ellos pasando a solo unos metros de distancia. Era uno de los sicarios, con una linterna apagada en la mano y un machete colgando del cinturón. El hombre se detuvo y miró alrededor, como si estuviera olfateando el aire buscando su presa. Clara contuvo la respiración, rezando en silencio para que no la descubriera. Su mente corría a 1000 por hora. No podía quedarse ahí para siempre. Tenía que encontrar una manera de escapar. ¿Pero cómo? Estaba desarmada y sin opciones. De repente el sicario se dio la vuelta, aparentemente decidido a buscar en otra dirección. Clara aprovechó el momento y comenzó a moverse lentamente, deslizándose entre los árboles sin hacer ruido. No sabía hacia dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse de ellos lo más posible. Mientras avanzaba, escuchó una rama crujir a su derecha. Otro sicario estaba cerca. Clara se tensó, paralizada por el terror.
Luego, sin previo aviso, se lanzó corriendo de nuevo. No tenía más opción, era ahora o nunca. El sonido de los sicarios reanudó detrás de ella. Esta vez, iban a toda velocidad. Ya no se molestaban en ser silenciosos. Las ramas rompían a su paso, los pasos rápidos y decididos. Clara apenas podía mantenerse erguida. El cansancio y el miedo la estaban debilitando. Cada respiración era dolorosa, cada paso una tortura. Finalmente, a lo lejos, entre la oscuridad del bosque vio una débil luz. Era un faro de esperanza. Sin pensarlo, se dirigió hacia la luz, sus piernas temblorosas pero decididas a seguir adelante. Al acercarse, vio que la luz provenía de una pequeña cabaña escondida entre los árboles. La cabaña parecía vieja, pero aún en pie, con una tenue lámpara en el porche delantero. Sin dudarlo, Clara subió los 3 escalones de madera y golpeó la puerta con desesperación. «Por favor, ayuda», gritó entre jadeos mirando hacia el bosque esperando ver a sus perseguidores salir en cualquier momento. No hubo respuesta. Golpeó de nuevo con más fuerza. «Por favor, ábranme, me están persiguiendo». La puerta finalmente se abrió, y un hombre mayor, de aspecto tranquilo pero serio, apareció en el umbral. Sus ojos la observaron con curiosidad y desconfianza. «¿Qué sucede?», preguntó con voz grave. Clara apenas podía hablar, jadeando y temblando de miedo. «Me están siguiendo. Sicarios. Por favor, tengo que esconderme». El hombre frunció el ceño, mirándola con detenimiento, pero antes de que pudiera decir algo más, un ruido en el bosque lo alertó. Miró hacia las sombras, como si supiera exactamente lo que venía. El hombre mayor la miró de nuevo, esta vez con más urgencia. «Entra, rápido», susurró mientras echaba un vistazo hacia el oscuro bosque. Clara no dudó ni un segundo y cruzó el umbral, sintiendo un leve alivio al estar dentro de la cabaña. El hombre cerró la puerta rápidamente detrás de ella y echó el cerrojo con precisión. El interior de la cabaña estaba iluminado por una lámpara de aceite, proyectando sombras titilantes en las paredes. A pesar de lo humilde del lugar, había algo reconfortante en la sencillez de la cabaña, como si estuviera a salvo por primera vez en horas. «¿Qué pasó?», preguntó el hombre mientras se dirigía hacia una ventana, corriendo una cortina para observar afuera. «¿Quiénes son esos hombres?». Clara se desplomó en una silla cercana, aún respirando con dificultad, intentando encontrar las palabras adecuadas entre la confusión y el pánico. «Mi coche se descompuso en una gasolinera», dijo entre jadeos. «El hombre allí, algo estaba mal con él. Luego me persiguió. No estaba solo. Había más. No sé quiénes son, pero están cazándome». El hombre asintió en silencio, como si ya esperara algo así. Caminó de vuelta hacia la mesa y se sentó frente a Clara, sus ojos oscuros fijos en ella. «Ese lugar no es lo que parece», dijo con voz baja. «He escuchado historias. Gente que pasa por esa gasolinera y nunca vuelve. Hombres como esos no son simples matones. Están cazando algo, o alguien, y no se detendrán hasta que lo consigan». Clara lo miró aterrorizada pero curiosa. «¿Cómo lo sabes?». El hombre desvió la mirada hacia la ventana de nuevo, como si estuviera recordando algo de su propio pasado. «Viví lo suficiente en este bosque como para conocer las sombras que lo habitan», murmuró. «No son los primeros en aparecer por aquí buscando sangre». Justo en ese momento, un ruido desde el exterior rompió la tensa calma. Clara se levantó de golpe, su corazón martillando de nuevo en su pecho. El hombre le hizo una señal para que guardara silencio. Los dos permanecieron inmóviles, escuchando los sonidos de los sicarios acercándose lentamente a la cabaña. Podía oír los pasos sobre las hojas caídas, sus voces bajas y murmurantes. «Están aquí», susurró Clara con un nudo en la garganta. El hombre se dirigió hacia un pequeño armario en la esquina de la habitación. Abrió la puerta y sacó una escopeta vieja pero bien cuidada. La cargó con precisión, sus movimientos rápidos y decididos. «Vamos a tener que ser más listos que ellos si queremos salir de esto», dijo mientras miraba a Clara. «No es la primera vez que me enfrento a hombres como esos, pero ahora somos dos y eso nos da una pequeña ventaja». Clara asintió, sintiendo una chispa de esperanza, aunque el miedo seguía retumbando en su pecho. El hombre le entregó una pequeña navaja, el único arma disponible para ella. «No es mucho, pero es mejor que nada», dijo.
Escóndete en esa pequeña despensa al fondo. Si algo sale mal, corre hacia el bosque y no mires atrás. Clara asintió y corrió hacia la despensa, cerrando la puerta detrás de ella, quedando envuelta en la oscuridad. Su respiración era lenta y pesada, intentando calmarse, mientras escuchaba cómo los pasos se acercaban cada vez más. El silencio era sofocante, roto solo por los murmullos de los hombres afuera. El hombre se quedó en la sala principal, su cuerpo tenso, listo para lo que estaba por venir. Luego, un golpe seco sacudió la puerta de la cabaña. Uno de los sicarios, con una voz áspera y desafiante, habló desde afuera. «Sabemos que está ahí adentro», dijo con tono burlón. «No tiene sentido esconderla. Si la entregas ahora te dejaremos en paz. Pero si decides resistir, bueno, no querrás saber lo que haremos». El hombre apretó los dientes, su mirada fija en la puerta. Clara, desde la despensa, sintió cómo su corazón se aceleraba aún más. No había forma de que esos hombres se fueran sin hacer daño. «No tengo nada que les interese», respondió el hombre con calma, aunque su voz tenía un filo peligroso. Los sicarios no respondieron, pero el ruido de las botas sobre la madera del porche aumentó. Unos segundos después, la puerta se sacudió violentamente mientras intentaban forzarla. Clara contuvo la respiración mientras escuchaba el crujido de la puerta a punto de ceder. La tensión era insoportable. Los sicarios estaban adentro, y pronto descubrirían dónde se escondía. El primer disparo rompió el silencio con una explosión ensordecedora. El hombre disparó su escopeta contra la puerta cuando finalmente cedió, y los sicarios se dispersaron momentáneamente, sorprendidos por la resistencia. Pero el momento de ventaja fue breve. Clara escuchó los gritos y los golpes desde la despensa, el sonido del caos llenando la cabaña. Sabía que no podía quedarse ahí para siempre. Clara sabía que si no se movía, pronto la encontrarían. Los ruidos de la lucha afuera eran aterradores. Disparos, gritos, el crujir de muebles siendo derribados. Su mente luchaba por encontrar una salida, pero todo lo que podía pensar era en escapar. Tomando un respiro profundo, abrió la puerta de la despensa apenas lo suficiente como para asomarse. Vio al hombre mayor forcejeando con uno de los sicarios, la escopeta en el suelo, fuera de su alcance. Otro sicario estaba al fondo de la sala, moviéndose lentamente hacia la dirección de la despensa, sosteniendo un cuchillo en la mano. El sonido de su respiración pesada y el crujido de sus botas sobre la madera del suelo le aceleraron el corazón. No había mucho tiempo. Con la navaja en mano, Clara salió sigilosamente de la despensa y se dirigió hacia la ventana más cercana, esperando que el sicario no la viera. Pero cuando apenas estaba a mitad de camino, el hombre armado con el cuchillo la descubrió. «Ahí está», gritó con una sonrisa perversa en su rostro. Sin pensar, Clara corrió hacia la ventana y con un golpe desesperado, rompió el cristal con la navaja. Los vidrios cayeron al suelo, pero ella no dudó. Saltó por el marco roto, sintiendo los bordes afilados rasgar su chaqueta, pero eso no importaba. Cayó al suelo con un golpe seco, sintiendo el dolor irradiar por sus rodillas y codos, pero tenía que seguir. Se levantó como pudo y comenzó a correr hacia el bosque. Detrás de ella, escuchó los gritos del sicario que la perseguía. Podía sentir la amenaza, la velocidad con la que se acercaba, pero Clara siguió corriendo, ignorando el dolor y el miedo que la envolvía. El bosque la recibió con su oscuridad abrumadora, pero no le importaba. Todo lo que quería era poner distancia entre ella y esos hombres. Los árboles se cerraban a su alrededor, el terreno se volvía más difícil con cada paso. Su respiración era cada vez más pesada, pero no podía detenerse. Los sicarios seguían cerca. Sus voces resonaban detrás de ella mientras la cazaban como un animal. «No tienes a dónde correr», gritó uno de ellos, su voz gutural resonando en la oscuridad. Clara ignoró sus palabras, su cuerpo impulsado por la adrenalina y el miedo. Corrió lo más rápido que pudo, esquivando ramas bajas y troncos caídos, pero sabía que no podría seguir así por mucho tiempo. De repente, un disparo resonó detrás de ella, seguido por un grito. Clara se detuvo jadeando y miró hacia atrás. El hombre mayor había salido de la cabaña y, a pesar de estar herido, había logrado derribar a uno de los sicarios con su escopeta. Pero aún quedaba uno más, y el hombre mayor no tenía mucha fuerza restante. El sicario restante se acercaba rápidamente, y Clara vio el arma en su mano.
¡Corre!, gritó el hombre desde la distancia, mientras apuntaba nuevamente con su escopeta. Clara sabía que no podría hacer mucho para ayudar, pero tampoco podía dejar al hombre solo. Tomando una decisión rápida, corrió hacia un lado, escondiéndose entre los árboles mientras observaba al sicario moverse hacia su dirección. Su corazón latía con fuerza, sus pensamientos acelerados. Desde su escondite, Clara escuchó el eco de otro disparo. Esta vez fue más cercano, más directo, y vio cómo el cuerpo del sicario caía pesadamente al suelo. Había terminado. Se quedó ahí, inmóvil por un momento, su mente intentando procesar lo que acababa de suceder. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de los árboles susurrando en el viento. Cuando finalmente salió de su escondite, el hombre mayor se acercó lentamente, cojeando ligeramente. Sus ojos se encontraron, y él asintió con una expresión grave, aunque su rostro mostraba el cansancio de la batalla. «Tenemos que salir de aquí», dijo con voz rasposa. «Pronto llegarán más. Estos hombres no estaban solos». Clara asintió, su cuerpo aún temblando por la adrenalina y el miedo. Sin decir una palabra más, los dos comenzaron a caminar juntos hacia el bosque, sabiendo que no podían quedarse allí por mucho más tiempo. La oscuridad los envolvía, pero al menos, por ahora, estaban a salvo. La lluvia caía en torrentes, y los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo. Lucas apretaba con fuerza el volante, sus ojos esforzándose por ver a través de la densa cortina de agua. El GPS había dejado de funcionar hacía millas, dejándolo adivinando cuál era el siguiente giro en las serpenteantes carreteras secundarias. Estaba en medio de la nada, y el indicador de gasolina estaba peligrosamente cerca de vacío. Justo cuando empezaba a entrar en pánico, vio un tenue resplandor a través del aguacero. Una gasolinera. Sintió alivio, pero la sensación fue breve. Mientras se acercaba, el lugar parecía antiguo, como si hubiera sido olvidado por el tiempo. El letrero sobre el edificio simplemente decía «Estación», sin ninguna indicación de marca, y las ventanas estaban cubiertas de una capa de suciedad. Las bombas de gasolina eran reliquias, oxidadas y olvidadas, como si no hubieran sido usadas en décadas, pero había luz dentro. Lucas dudó. Algo en el lugar lo inquietaba, pero no tenía el lujo de ser quisquilloso. La lluvia caía con más fuerza ahora, y estaba casi sin combustible. Estacionó bajo el tejadillo, agarró su billetera y se apresuró hacia la puerta, abriéndola con un fuerte crujido. El interior de la tienda estaba tenuemente iluminado, con las luces fluorescentes parpadeando intermitentemente. Los estantes estaban llenos de productos obsoletos, latas de comida con etiquetas que no reconocía, marcas de refrescos que nunca había visto, y cajas de snacks cubiertas de polvo. Sentía como si estuviera entrando en otra época, pero no de manera nostálgica, sino como si el lugar hubiera quedado congelado en el tiempo. Detrás del mostrador había una mujer. Algo en ella lo incomodaba de inmediato. Era alta y delgada, con piel pálida, y sus ojos parecían brillar bajo la tenue luz. Su expresión era inescrutable, sus labios inmóviles como si no estuviera ni feliz ni amenazante. Simplemente estaba allí, mirándolo. «Hola», dijo Lucas, sintiéndose repentinamente incómodo ante el silencio opresivo. «Casi me quedo sin gasolina. ¿Pago aquí primero?» La mujer no respondió. Ni siquiera parpadeó. Lucas carraspeó de repente nervioso. «¿Las bombas siguen funcionando?», preguntó, su voz un poco más baja esta vez. Después de una pausa incómodamente larga, la mujer levantó lentamente una mano y señaló hacia el final de la estación, donde había un segundo conjunto de bombas que no había notado antes. Eran aún más antiguas que las cercanas a la entrada, como reliquias de la década de 1950. «Oh, gracias», murmuró Lucas, dándose la vuelta y dirigiéndose hacia la puerta. Sentía los ojos de la mujer clavados en su espalda mientras caminaba, los vellos de su cuello de pie. Afuera, la lluvia había disminuido un poco, pero el aire estaba espeso con humedad y el olor a tierra mojada. Lucas caminó hacia las viejas bombas. El crujido de la grava bajo sus pies era el único sonido en el inquietante silencio. Al acercarse, notó algo extraño. El precio por galón era absurdamente bajo,
como si no se hubiera actualizado en 50 años. Pero no iba a quejarse. Alcanzó la manguera para empezar a llenar el tanque, pero su mano se congeló a medio camino. El mango estaba cubierto de algo oscuro y pegajoso, tal vez aceite o algún tipo de grasa. Se limpió la mano en sus pantalones, frunciendo el ceño. De repente la bomba se activó sola, el combustible goteando de la boquilla lentamente, como si la bomba estuviera respirando. Lucas dio un paso atrás, su corazón acelerado. Su instinto le decía que se fuera, pero estaba varado en medio de la nada. Necesitaba la gasolina. Tragando su incomodidad, colocó la boquilla en el tanque de su coche y dejó que se llenara, observando cómo los antiguos números en la bomba giraban lentamente. Entonces lo escuchó. Un suave golpeteo provenía de detrás de la estación. Era rítmico, deliberado, como si alguien estuviera golpeando madera. Lucas miró por encima de su hombro, pero la lluvia hacía difícil ver mucho. Entrecerró los ojos hacia la oscuridad, pero no vio nada más allá del contorno del edificio contra el cielo nocturno. El golpeteo continuó, cada vez más fuerte. Contra su mejor juicio, Lucas dejó el coche y comenzó a caminar hacia el origen del sonido. Alrededor de la esquina del edificio, se detuvo en seco. Allí, de pie, justo más allá del borde de la luz de la estación, había un hombre. Era alto y delgado. Su ropa parecía sucia y desgastada, y sostenía un objeto pesado en la mano. Un martillo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una gorra vieja, pero lo poco que se veía mostraba cicatrices profundas. Estaba golpeando una tabla con el martillo, pero cuando Lucas apareció, se detuvo de inmediato. El aliento de Lucas quedó atrapado en su garganta. No podía moverse. Su cerebro le gritaba que se diera la vuelta, que corriera, pero sus piernas no respondían. Estaba clavado en el lugar, observando al hombre, tratando de comprender lo que estaba viendo. Lentamente el hombre levantó la cabeza hacia él, mostrando una sonrisa torcida. Sus ojos eran oscuros, sin rastro de humanidad. Lucas dio un paso hacia atrás, su corazón martilleando en su pecho. El hombre dio un paso hacia adelante. Lucas tropezó, casi cayendo mientras retrocedía, sus ojos clavados en la figura. El hombre lo seguía lentamente, levantando el martillo como si se estuviera preparando para usarlo. Lucas giró y corrió. Corrió de vuelta al coche, forcejeando con la manguera de la bomba, tirando de ella, derramando gasolina en el suelo mojado. La devolvió apresuradamente a la bomba y saltó al asiento del conductor, sus manos temblando mientras encendía el motor. Los faros se encendieron, iluminando la estación y el camino circundante. Pero el hombre había desaparecido. Miró a su alrededor, su corazón aún acelerado, pero no había señal de él. Solo el lote vacío, la lluvia y las luces parpadeantes de la estación. Por un breve momento pensó que tal vez lo había imaginado, que tal vez el estrés de la noche y la soledad le estaban jugando una mala pasada. Luego, por el rabillo del ojo, vio un movimiento. El hombre estaba de pie justo fuera de la ventana del pasajero, a solo unos centímetros del coche, con el martillo en alto. El vidrio se empañó donde sus dedos tocaban, dejando largas marcas que se extendían hacia abajo. Lucas gritó, poniendo el coche en marcha y arrancando del lote. Las llantas chirriaron contra el pavimento mojado mientras aceleraba. No se detuvo ni miró atrás, su corazón latiendo con fuerza mientras la gasolinera se desvanecía en la distancia detrás de él. Pero el recuerdo de la figura y el sonido de ese martilleo rítmico lo persiguieron mucho después de haber dejado el lugar. La lluvia caía en torrentes mientras Elena conducía por la solitaria carretera, sus limpiaparabrisas apenas logrando mantener la vista despejada. El GPS había dejado de funcionar hacía horas, y el indicador de gasolina estaba peligrosamente cerca de la reserva. La carretera serpenteaba a través de un paisaje desolado, sin señales de vida a la vista. Justo cuando el miedo de quedarse varada comenzaba a invadirla, divisó a lo lejos el tenue resplandor de una gasolinera. Se sintió aliviada al ver el letrero de García's Gas, aunque la estación de servicio no parecía nada especial. Era una pequeña estructura vieja, con pintura desgastada, y un letrero de neón que parpadeaba de manera intermitente.
A pesar de lo extraño del lugar, no tenía otra opción. Se estacionó junto a una de las bombas y salió rápidamente bajo la lluvia, protegiéndose con la capucha de su chaqueta. Las bombas eran de las más antiguas que había visto, oxidadas y con un sistema manual que no reconocía. La lluvia golpeaba el techo de la estación con fuerza mientras Elena llenaba el tanque, echando un vistazo hacia la tienda. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad, pero alcanzó a distinguir la silueta de alguien moviéndose adentro. Cuando terminó de cargar gasolina, decidió entrar para pagar y tal vez comprar algo para comer. La puerta de la tienda se abrió con un chirrido, y una campanilla oxidada tintineó al entrar. El interior era oscuro y frío, con estantes medio vacíos y productos que parecían haber estado allí por décadas. El lugar olía a moho y algo metálico. «¿Hola?», llamó Elena, su voz rebotando en las paredes del silencioso lugar. De repente, desde el fondo de la tienda, apareció un hombre. Era alto y delgado, con el rostro cubierto de cicatrices y el cabello descuidado. Sus ojos eran oscuros, vacíos, y una sonrisa torcida se asomaba en su rostro. «¿Puedo ayudarte?», preguntó con una voz ronca y monótona. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero forzó una sonrisa mientras se acercaba al mostrador. «Solo quiero pagar por la gasolina y tal vez una botella de agua», dijo sintiéndose cada vez más incómoda. El hombre asintió lentamente sin dejar de mirarla. Sus ojos seguían cada movimiento de Elena con una intensidad inquietante. Ella entregó el dinero tratando de mantener la calma mientras el hombre deslizaba los billetes en la caja registradora. «No deberías estar aquí a esta hora», dijo el hombre de repente, su tono apenas un susurro. Elena levantó la mirada sorprendida. «¿Por qué?», preguntó sintiendo cómo la tensión en el ambiente aumentaba. «Este es un lugar peligroso después de que oscurece», respondió el hombre con una sonrisa aún más extraña. Elena intentó reír, aunque su voz sonaba tensa. «Bueno, ya casi me voy». El hombre no respondió de inmediato. Se limitó a observarla durante un momento que pareció eterno antes de añadir: «Si yo fuera tú, no me detendría por nadie en el camino. Nunca sabes quién podría estar ahí, esperando». Elena sintió un nudo formarse en su estómago. La sensación de que algo estaba terriblemente mal la invadió por completo. Se apresuró hacia la puerta, pero justo cuando la empujaba, el hombre habló de nuevo. «Cuidado, ellos salen de noche». Sin mirar atrás, Elena salió bajo la lluvia, con el corazón latiendo con fuerza. Subió rápidamente al coche y encendió el motor. Mientras se alejaba de la gasolinera, no pudo evitar mirar por el retrovisor, esperando ver al hombre mirándola desde la tienda. Pero la tienda ya no estaba iluminada. Era como si se hubiera desvanecido en la oscuridad. La carretera frente a ella era un túnel de sombras, iluminada solo por los faros del coche. El sonido de la lluvia era lo único que rompía el silencio. Intentó calmarse, diciéndose a sí misma que todo había sido solo un mal encuentro. Pero entonces, en la distancia, vio una figura. Parecía ser una persona de pie en el borde de la carretera haciendo señas. Su corazón se detuvo por un segundo. Recordó las palabras del hombre en la gasolinera. «No te detengas por nadie». Elena apretó el volante con fuerza. La figura seguía acercándose mientras su coche se deslizaba a través de la lluvia. Podía ver con más claridad ahora. Era una mujer. Su ropa estaba mojada y rasgada. Su cabello colgaba sobre su rostro. Contra todo instinto, Elena redujo la velocidad pensando que tal vez la mujer estaba herida o en peligro. Pero algo no se sentía bien. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, bajó la ventana solo unos centímetros. «¿Estás bien?», preguntó, su voz temblorosa. La mujer levantó lentamente la cabeza, y Elena vio algo que hizo que su sangre se congelara. Sus ojos eran completamente negros, vacíos, y una sonrisa retorcida se extendía por su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se lanzó hacia el coche, golpeando la ventana con una fuerza inhumana. Elena gritó y pisó el acelerador, las llantas patinando en el pavimento mojado mientras se alejaba a toda velocidad. A través del espejo retrovisor, vio a la mujer de pie en la carretera, observándola, con esa misma sonrisa escalofriante. Elena siguió conduciendo, su corazón desbocado, hasta que la gasolinera y la extraña figura quedaron muy atrás. Pero la sensación de peligro no desapareció. Las sombras a los lados de la carretera parecían moverse, como si algo o alguien la estuviera siguiendo,
acechándola desde la oscuridad. El sonido de la lluvia se mezclaba ahora con otro sonido, un suave y constante golpeteo. Elena trató de ignorarlo pensando que era solo el viento o la lluvia golpeando el coche, hasta que lo escuchó de nuevo, esta vez más fuerte. Un golpe, rítmico, proveniente del techo del coche. Elena se mordió el labio, su respiración acelerada. No podía ser real. Era solo su mente jugándole una mala pasada, un eco del miedo que aún sentía. Pero el sonido continuaba. Golpe, golpe. Finalmente se armó de valor y miró hacia el retrovisor. Y allí estaba, la misma mujer que había visto en la carretera, encorvada sobre el techo del coche, con esa misma sonrisa grotesca, golpeando suavemente el cristal. Lo último que vio fue su sonrisa antes de que todo se oscureciera. Martín conducía por una carretera secundaria, buscando evitar el tráfico de la autopista. El atajo parecía una buena idea al principio, pero con el paso de los minutos, el camino se volvía cada vez más angosto y solitario. Los árboles, oscuros y altos, lo rodeaban como si estuvieran cerrándose a su alrededor. El indicador de combustible parpadeó, indicando que pronto se quedaría sin gasolina. La desesperación empezó a instalarse. Justo cuando comenzaba a pensar que tendría que detenerse y esperar, vio a lo lejos un resplandor tenue. Una gasolinera apareció entre los árboles, con un viejo letrero de neón que apenas iluminaba el lugar. El letrero decía Estación El Paraíso, pero el estado ruinoso del lugar no le dio ninguna confianza. Sin embargo, no tenía otra opción. El tanque estaba casi vacío. Martín estacionó su coche junto a la única bomba oxidada, el motor tosiendo como si supiera que ya no podría continuar por mucho más. Salió del coche y el aire frío lo golpeó en la cara, dándole una sensación de incomodidad. El lugar estaba rodeado por un silencio absoluto, algo que lo puso en alerta de inmediato. Levantó la boquilla de la bomba, notando que era vieja, y comenzó a llenar el tanque. Mientras lo hacía, miró hacia la tienda de la gasolinera. A través de las ventanas polvorientas, pudo ver una sombra moverse detrás del mostrador. Se sintió aún más incómodo, pero decidió que debía pagar por la gasolina antes de marcharse rápidamente. Entró a la tienda. La campana de la puerta sonó fuerte en el silencio, y Martín sintió que algo no estaba bien. Los estantes estaban medio vacíos, con productos que parecían haber estado allí por décadas. Detrás del mostrador, un hombre de aspecto sombrío lo observaba. El hombre era alto, con una expresión inescrutable. Su piel parecía curtida por el tiempo, y su ropa estaba sucia. «¿Cuánto es por la gasolina?», preguntó Martín intentando sonar casual. El hombre lo miró por un largo momento antes de responder con una voz grave y arrastrada. $20, dijo, y se inclinó sobre el mostrador con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Martín se apresuró a sacar el dinero. Sentía que algo iba mal, y quería marcharse lo más rápido posible. Pero justo cuando estaba por entregarle el billete, el hombre habló de nuevo, esta vez en tono bajo. «No deberías estar por aquí a estas horas». El estómago de Martín se revolvió. Lo miró a los ojos, y aunque intentó no parecer nervioso, el comentario lo descolocó. «Solo estoy de paso, me iré enseguida». El hombre le entregó el cambio sin decir nada más, pero justo cuando Martín giraba para salir, el hombre añadió: «Ten cuidado en la carretera, no estás solo». Martín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aceleró el paso hacia la puerta y salió de la tienda, pero al llegar a su coche notó algo que lo hizo detenerse. A un lado del edificio, junto a los árboles, vio una camioneta estacionada. Dentro, había dos hombres que lo miraban fijamente hablando entre ellos. Uno de ellos lo señaló y el otro asintió lentamente. Martín sintió el corazón en la garganta. Subió rápidamente al coche y arrancó, acelerando por la carretera en cuanto pudo. Pero a medida que avanzaba, la sensación de ser seguido creció. Miró por el retrovisor y lo que temía se confirmó. La camioneta lo seguía, sus luces apenas visibles entre los árboles. Los minutos pasaron, y la camioneta se mantenía a una distancia constante. Pero Martín sabía que lo estaban acechando. El corazón le latía con fuerza mientras apretaba el acelerador intentando escapar. Miró su teléfono, pero no había señal.
El pánico comenzó a crecer. La carretera parecía interminable y Martín sabía que si no encontraba ayuda pronto, esos hombres lo alcanzarían. Mientras sus pensamientos corrían, la camioneta aceleró, acercándose peligrosamente. Justo cuando pensaba que lo embestirían, un coche apareció de la nada, viniendo en dirección contraria. La camioneta frenó y redujo la velocidad, pero Martín aprovechó el momento para acelerar y aumentar la distancia. El coche desapareció rápidamente, pero los hombres en la camioneta no habían desistido. Martín sabía que no estaba a salvo. Necesitaba salir de esa carretera cuanto antes. A lo lejos vio una señal que indicaba una salida hacia la autopista principal. Pisó a fondo el acelerador. Su única esperanza era llegar allí antes de que la camioneta volviera a acercarse. Finalmente, llegó a la autopista y giró rápidamente. Las luces de la camioneta se desvanecieron en la distancia. Martín suspiró aliviado, pero aún sentía que había escapado por los pelos. Sabía que lo habían marcado, y aunque había logrado huir, la experiencia lo dejó profundamente inquieto. Mientras continuaba su camino, no pudo evitar mirar por el retrovisor una última vez. El oscuro tramo de carretera secundaria había quedado atrás, pero el miedo que sentía no desaparecía tan fácilmente. La lluvia había sido implacable durante horas, convirtiendo los estrechos caminos rurales en cintas resbaladizas de barro. Adriana entrecerraba los ojos a través del parabrisas, mientras los limpiaparabrisas luchaban por mantenerse al día con el torrencial aguacero. No tenía la intención de conducir tan tarde, pero un giro equivocado la había llevado a lo profundo de los caminos rurales, sin señal de GPS y sin una idea clara de dónde estaba. El pánico comenzaba a instalarse justo cuando la aguja del indicador de combustible bajó hasta la zona roja. De repente, divisó un letrero a través de la lluvia. Un viejo y gastado letrero de neón que decía Estación Herrera. La vieja gasolinera era un faro en la tormenta. Sus luces amarillentas proyectaban largas sombras sobre el pavimento mojado. Aliviada, Adriana giró hacia el estacionamiento. La estación parecía haberse congelado en el tiempo. 2 bombas de gas antiguas bajo un cobertizo de hojalata, y el edificio en sí era una estructura baja de ladrillo con ventanas demasiado sucias para ver a través de ellas. El lugar no parecía acogedor, pero no tenía opción. Necesitaba gasolina y no había ningún otro lugar a donde ir. Salió del coche, apretando su chaqueta contra el viento frío y la lluvia que la envolvía. El sonido de la tormenta parecía tragarse todo lo demás. No había coches, ni personas, ni sonidos más allá del incesante tamborileo de la lluvia sobre el concreto. Las bombas estaban oxidadas, pero cuando levantó la boquilla, se sentía sorprendentemente robusta en sus manos. Giró la palanca y comenzó a llenar el tanque. Mientras esperaba, Adriana miró hacia la oficina de la gasolinera. La puerta se abrió con un crujido, y un hombre salió, silueteado por la luz intermitente en el interior. Llevaba una camisa de trabajo raída, con el nombre Herrera cosido en el pecho, y una gorra de béisbol colocada baja sobre sus ojos. Su rostro estaba oculto en las sombras, pero Adriana podía sentir que la estaba observando, cada movimiento bajo su mirada. ¿Necesita ayuda?, gruñó el hombre, su voz áspera, llevada por el viento y la lluvia. Adriana forzó una sonrisa. «Solo estoy cargando gasolina», dijo, intentando que su voz sonara firme, pero se escuchaba pequeña en el estacionamiento vacío. El hombre no respondió, solo permaneció en la puerta inmóvil. La lluvia golpeaba el techo de hojalata, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. La piel de Adriana se erizó, una sensación de inquietud subía por su columna. Cuando la bomba hizo clic indicando que el tanque estaba lleno, Adriana rápidamente colocó la boquilla de vuelta en su lugar y se dirigió a la pequeña oficina para pagar. El hombre se hizo a un lado cuando ella se acercó, su presencia amenazante, aunque no hiciera nada. El interior de la gasolinera era aún más inquietante que el exterior. Las luces parpadeaban, zumbando suavemente, y el aire estaba denso, cargado del olor de aceite viejo y polvo. Los estantes estaban llenos de artículos extraños y desactualizados, viejas latas de aceite, mapas que parecían no haber sido tocados en décadas, y bocadillos con etiquetas descoloridas. Adriana llegó al mostrador y colocó su tarjeta de crédito.
El hombre estaba del otro lado con sus dedos largos descansando en el borde del mostrador. Sus uñas estaban amarillentas y quebradas. La máquina de tarjetas no funciona, raspó el hombre, sus labios curvándose en una sonrisa delgada. Solo efectivo. El corazón de Adriana dio un vuelco. Rebuscó en su bolso, sacando unos billetes arrugados. ¿Esto es suficiente?, preguntó. La sonrisa del hombre se amplió mientras tomaba el dinero. Más que suficiente, respondió. Adriana asintió ansiosa por salir de allí. Se giró para irse, pero mientras lo hacía, algo en la pared tras el mostrador llamó su atención. Un tablón de anuncios cubierto de viejos y amarillentos carteles de personas desaparecidas. Había docenas de ellos, todos pegados de forma descuidada, con los bordes doblados por el tiempo. Uno de los carteles, colgado cerca de la parte inferior, la hizo detenerse en seco. Era una foto de una joven. No reciente, pero su rostro mostraba signos de haber sido alguien que había desaparecido hacía tiempo. La mirada de la joven parecía pedir ayuda desde la hoja amarillenta. El corazón de Adriana comenzó a latir con fuerza en su pecho mientras observaba la imagen. Bajo su foto el cartel decía: desaparecida desde el año 2019, vista por última vez cerca de la estación Herrera. Adriana tragó con dificultad tratando de apartar la vista, pero algo la mantenía inmovilizada. Justo entonces el hombre dejó de moverse detrás del mostrador, su rostro rígido, sus ojos más fríos que antes. De repente, se inclinó ligeramente hacia ella, su voz baja y amenazante. «No estás pensando en quedarte por aquí mucho tiempo, ¿verdad?». El tono en su voz no era una pregunta, era una advertencia. La atmósfera se volvió más densa, y el aire en la sala pareció volverse sofocante. Adriana sintió que su respiración se aceleraba. Sabía que tenía que salir de allí lo antes posible. No, ya me voy», respondió con voz temblorosa mientras se giraba apresuradamente hacia la puerta. El hombre no dijo nada más, pero cuando Adriana empujó la puerta para salir, sintió una presencia más cerca de lo que debería. No se atrevió a mirar atrás mientras corría hacia su coche, temblando mientras luchaba por meter la llave en la cerradura. Finalmente, abrió la puerta, se deslizó dentro y la cerró de un golpe, sus manos temblando mientras encendía el motor. Mientras el coche rugía a la vida y ella salía a toda velocidad del estacionamiento, una sensación de alivio la invadió, pero fue fugaz. A través del espejo retrovisor, vio cómo el hombre caminaba lentamente hacia la carretera. Parecía más grande ahora, más amenazante. Sus manos enormes y huesudas colgaban a sus lados, como si estuviera esperando el momento perfecto para acercarse. Adriana pisó el acelerador dejando atrás la gasolinera, pero el rostro del hombre y las palabras sobre los carteles seguían grabados en su mente. Cada vez que miraba el retrovisor, temía verlo más cerca, acechándola, esperando su oportunidad. Condujo durante kilómetros, tratando de no mirar atrás, pero la sensación de que algo estaba profundamente mal en esa estación no la abandonaba. Sabía que lo que había encontrado era algo mucho peor que una simple gasolinera antigua. Era uno de esos caminos desolados y serpenteantes que parecían extenderse hacia el olvido, flanqueados por interminables campos de hierba seca. Camilo llevaba horas conduciendo. No estaba del todo seguro de dónde estaba, solo sabía que la última gasolinera que había pasado quedaba a millas atrás, y la luz de advertencia de bajo combustible había estado encendida por un tiempo. Su teléfono no tenía señal. El cielo estaba de un ominoso gris oscuro, y una tormenta se aproximaba rápidamente. Más adelante divisó una estructura apenas visible a través de la bruma de polvo, y el distante retumbar de truenos. Una gasolinera, vieja y destartalada, pero allí estaba. Parecía que no había visto un cliente en años. El letrero sobre ella estaba agrietado y parpadeante, pero las bombas parecían estar en funcionamiento. Camilo suspiró aliviado y giró hacia el estacionamiento, el crujido de la grava bajo las llantas sonando demasiado fuerte en la inquietante calma del lugar. La estación estaba espeluznantemente tranquila. El viento soplaba, aullando entre los huecos de las ventanas rotas de la tienda de conveniencia. No había autos, ni personal, ni sonidos, aparte del viento y el distante rugido del trueno. Camilo salió del coche intentando sacudirse la creciente sensación de inquietud.
Se acercó a una de las bombas antiguas, cuyo metal estaba oxidado y descascarado, pero aún parecía funcionar. Mientras llenaba el tanque notó un movimiento dentro de la tienda. Una sombra, apenas visible a través de la mugre de las ventanas, pero definitivamente ahí. Entrecerró los ojos, tratando de distinguir algo más. ¿Había alguien dentro? Camilo decidió verificar. La boquilla de la bomba hizo clic al detenerse, señalando que el tanque ya estaba lleno. Quitó la boquilla y caminó hacia la tienda. La puerta principal crujió cuando la empujó. El sonido era desagradablemente fuerte en la quietud. Dentro, el aire estaba pesado, espeso con polvo y abandono. Los estantes estaban casi vacíos, salvo por unas pocas latas de comida que parecían antiguas y una fila de barras de chocolate cubiertas de polvo. La caja registradora estaba cubierta de suciedad, y una vieja radio sobre el mostrador crepitaba con estática. «¿Hola?», llamó Camilo, su voz parecía demasiado alta en el espacio muerto. No hubo respuesta, pero juraba haber visto algo moverse dentro de la tienda. Dio unos pasos cautelosos hacia el interior, sintiendo los pelos de la nuca erizarse. Todo el lugar se sentía mal, como si hubiera entrado en una parte olvidada del tiempo, abandonada por todos excepto por algo que no era completamente normal. Y entonces lo oyó. Un suave susurro. Se congeló, escuchando con atención. Volvió a oírlo, suave, apenas audible, como voces llevadas por el viento, pero provenía de dentro de la estación. El susurro se hizo más fuerte, más insistente, pero no podía distinguir las palabras. Camilo siguió el sonido, moviéndose hacia el fondo de la tienda. El susurro lo condujo hasta una puerta. Una vieja y deteriorada que parecía fuera de lugar entre los otros restos deteriorados del edificio. Estaba entreabierta, y la oscuridad más allá de ella era espesa e impenetrable. Los susurros venían de detrás de esa puerta. Extendió la mano hacia el pomo dudando. Cada instinto en su interior le gritaba que se fuera, que volviera a su coche y se largara de ese lugar lo más rápido posible. Pero algo lo impulsaba a seguir adelante, algo profundo y primitivo, como si la puerta lo estuviera llamando. Con la mano temblorosa, Camilo empujó la puerta para abrirla un poco más. El espacio más allá no era lo que esperaba. No era una sala de almacenamiento ni una oficina. Era algo completamente distinto. Las paredes eran de madera antigua. El aire era más frío allí, húmedo, con un olor a tierra. Las tablas del suelo crujieron bajo sus pies cuando entró, y los susurros se hicieron más fuertes, más frenéticos, rodeándolo ahora. En el centro de la habitación había una escalera que descendía en espiral hacia la oscuridad. Camilo la miró, con su pulso acelerándose. ¿Por qué habría una escalera en el centro de una vieja gasolinera? No había sótano, nada en los planos de la zona para sugerir que tal cosa existiera. Tragó saliva, retrocediendo un paso. Pero entonces, desde el borde de su visión, algo se movió. Era la sombra que había visto antes, ahora más clara. Estaba de pie al tope de las escaleras, una figura humana pero incorrecta, estirada de manera grotesca, con extremidades que parecían doblarse en ángulos imposibles. Los susurros se intensificaron cuando la cosa inclinó la cabeza de manera antinatural, observándolo. Camilo tropezó hacia atrás, el pánico hundiéndose en sus huesos. La cosa no se movió, pero su presencia era abrumadora, envolviéndolo por todos lados. Podía sentir su mirada sobre él fría, como si hubiera estado esperando por él durante mucho, mucho tiempo. Los susurros ahora formaban palabras torcidas y deformes, pero lo suficientemente claras para helarle la sangre. «Abajo, ven abajo». Los pies de Camilo se movieron solos, arrastrándolo hacia la escalera. Luchaba contra el impulso de bajar, su mente gritándole que corriera, que saliera, pero sus piernas no le obedecían. Cada paso lo llevaba más cerca de esa oscuridad, como si la escalera misma lo estuviera llamando. La oscuridad a su alrededor crecía más profunda, el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Finalmente llegó al borde de la escalera, mirando hacia el abismo que se extendía más abajo, un vacío impenetrable que parecía pulsar con vida propia. Los susurros eran ensordecedores ahora, empujándolo, incitándolo a bajar, a caer en ese pozo de oscuridad. Justo cuando estaba a punto de descender, la puerta principal de la estación se cerró de golpe. El fuerte estallido lo sacó de su trance.
El corazón de Camilo martillaba en su pecho mientras giraba bruscamente y, para su horror, la sombra ya no estaba en las escaleras. Estaba detrás de él. Camilo corrió, sin pensar. Solo huyó de la tienda, cruzando el lote hacia su coche. Se lanzó dentro, encendió el motor y salió a toda velocidad, las ruedas derrapando sobre la grava antes de agarrarse al pavimento mojado. A través del espejo retrovisor, vio que la gasolinera había desaparecido. En su lugar, solo había un campo vacío, árido y frío, extendiéndose hacia la distancia. No había señales del edificio, ni bombas, ni luces, solo tierra desolada. La sangre de Camilo se heló. Miró hacia adelante, sus manos temblando en el volante. La lluvia había comenzado de nuevo, más fuerte esta vez, golpeando el parabrisas. Intentó controlar su respiración, convenciéndose de que todo había sido una alucinación, que el aislamiento le había jugado una mala pasada. Pero entonces, desde el asiento trasero lo oyó. Un susurro. «¡Baja!». Camilo no se atrevió a mirar de nuevo en el espejo. Eran cerca de las 12 de la noche cuando Mario divisó el tenue resplandor de la gasolinera en la distancia. Sus nudillos estaban blancos alrededor del volante, mientras apretaba con más fuerza, ansioso por llenar el tanque y salir de esa carretera desierta. El viaje había sido largo, y el interminable tramo de nada entre los pueblos había hecho estragos en sus nervios. Solo sería una parada rápida en la estación, y luego seguiría su camino, se repetía a sí mismo. La estación era antigua. El letrero de neón titilaba débilmente, proyectando una inquietante luz verde sobre el pavimento agrietado. Solo había una bomba de gasolina, oxidada pero funcional, y la pequeña tienda de conveniencia era un edificio bajo y cuadrado con una única luz zumbando en su interior. Mario se detuvo junto a la bomba y miró a su alrededor. No había un alma a la vista, solo el viento silbando a través del lote vacío y el chirrido del desgastado letrero de la estación. Salió del coche y fue a agarrar la boquilla, pero su mano se detuvo en seco cuando escuchó un leve sonido de rasguños. Miró a su alrededor, pero no vio nada inusual, solo la estación tenuemente iluminada, la carretera vacía y la oscuridad envolviéndolo. El sonido parecía provenir de algún lugar cercano, metálico y áspero, como si algo afilado estuviera raspando contra el metal. Mario sacudió la cabeza y se centró en llenar su tanque. Tenía que seguir adelante si quería llegar a su destino antes del amanecer. Mientras esperaba que se llenara el tanque, el rasguño se hizo más fuerte, más persistente. Miró hacia la tienda, donde la luz interior parpadeaba ligeramente. La curiosidad lo dominó y, contra su mejor juicio, Mario caminó hacia la puerta. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, y el interior estaba tenuemente iluminado, proyectando largas sombras sobre los estantes vacíos. Dobló el pomo y empujó la puerta con cautela. La campanilla sobre ella dejó salir un débil tintineo. La tienda parecía tan descuidada como el exterior. Estantes polvorientos, productos antiguos, y una vieja caja registradora que parecía no haber sido usada en años. El olor a humedad y a metal oxidado flotaba en el aire, y la sensación de que el tiempo se había detenido en ese lugar lo envolvía. «¿Hola?», llamó Mario, pero solo el silencio le respondió. Los susurros no habían parado. Ahora los escuchaba más claramente, provenientes de la parte trasera de la tienda, donde una puerta estaba entreabierta, revelando unas escaleras que bajaban a una bodega. El tanque de gasolina había hecho clic, indicando que estaba lleno, pero la curiosidad de Mario se impuso. Lentamente, caminó hacia la puerta trasera. El susurro se volvía cada vez más claro y los rasguños más nítidos. Al acercarse a la puerta, lo vio. Una oscura mancha en el suelo, apenas visible bajo la tenue luz. Al principio pensó que era aceite, pero al agacharse para inspeccionarla, sintió que su estómago se revolvía. No era aceite, era sangre. El rastro se extendía por el suelo, conduciendo hacia esa puerta trasera que estaba ligeramente entreabierta. El sonido de rasguños era más fuerte ahora, proveniente de abajo, de la oscuridad más allá de la puerta. Mario dio un paso atrás, con cada fibra de su cuerpo gritándole que se fuera de allí. Sin embargo, algo lo empujaba hacia adelante.
Se obligó a abrir la puerta un poco más, revelando una estrecha y empinada escalera que descendía hacia la negrura de un sótano. En la parte superior de las escaleras, Mario se detuvo. Los rasguños venían de allí abajo, rítmicos y constantes. Dio un profundo suspiro, tratando de armarse de valor para descender, cuando de repente, los rasguños se detuvieron. Silencio. Un silencio opresivo que se instaló como una pesada manta sobre él. El aire se sentía denso, casi sofocante. Por un momento, Mario esperó en lo alto de las escaleras, con su mente luchando entre la necesidad de huir y la creciente sensación de que algo lo estaba observando desde la oscuridad. Entonces, el rasguño comenzó de nuevo, más fuerte, más agudo. Contra su mejor juicio, Mario descendió los primeros escalones, intentando ver qué había en ese sótano. El espacio era pequeño, húmedo y olía a moho. Apenas un par de débiles rayos de luz llegaban hasta allí, proyectados por una única bombilla que colgaba del techo, parpadeando con una luz amarillenta. En una esquina, una gran lona cubría algo, y en el suelo vio manchas oscuras que se extendían hacia ella. Los rasguños regresaron, esta vez más cerca. Mario no podía ver de dónde provenían, pero el sonido lo rodeaba, reverberando en el pequeño espacio. Se acercó a la lona, su corazón acelerándose. Alargó la mano hacia el borde de la lona, sintiendo un nudo en el estómago, como si una cuerda invisible lo apretara más y más con cada segundo que pasaba. Justo cuando iba a levantarla, el sonido se detuvo nuevamente, y la puerta en la parte superior de las escaleras se cerró de golpe con un fuerte estruendo, llenando la habitación con el eco de la madera golpeando. Mario saltó del susto, su corazón golpeando fuerte en su pecho mientras la bombilla parpadeaba violentamente. El sonido de la respiración comenzó a escucharse justo detrás de él, suave y lento, casi como un susurro. Giró rápidamente, pero no pudo ver nada en la penumbra. Intentó moverse hacia las escaleras, pero la sensación de que algo se acercaba lo mantenía congelado en su lugar. Un leve roce, como si algo estuviera tocando su espalda. Finalmente, sin pensarlo más, Mario corrió hacia las escaleras. Subió a toda prisa, tropezando con los peldaños, casi cayéndose en su prisa por llegar a la puerta. Sus manos temblorosas agarraron el picaporte, pero la puerta no se abría. Tiró con más fuerza, escuchando cómo la risa suave y gutural se acercaba desde la oscuridad detrás de él. De repente, la puerta se abrió de golpe, casi tirándolo al suelo de la tienda. Se levantó rápidamente y corrió hacia su coche sin mirar atrás, su corazón martilleando en sus oídos. Saltó al asiento del conductor y arrancó el motor, dejando la bomba en su lugar mientras aceleraba fuera del estacionamiento. El coche se lanzó hacia la carretera, los neumáticos derrapando mientras salía a toda velocidad. A través del espejo retrovisor vio la estación, pero algo más estaba en la puerta ahora, una figura inmóvil observándolo. Era demasiado alta, demasiado deformada para ser humana. Los ojos de Mario volvieron a la carretera, su mente acelerada. Lo que había visto en ese sótano, lo que había escuchado, no era algo que debería existir. Pero mientras las millas se extendían frente a él, algo aún más perturbador lo golpeó. El medidor de gasolina seguía en la zona roja. A pesar de haber llenado el tanque, el indicador de combustible no se había movido ni un milímetro. Eran casi las 2 de la mañana cuando Camila vio las luces tenues de una gasolinera parpadeando a lo lejos. Suspiró aliviada. Sus nervios estaban destrozados después de haber conducido durante horas por carreteras sinuosas y vacías. El indicador de combustible había estado parpadeando en rojo desde hacía rato, y el GPS de su teléfono había dejado de funcionar hacía más de una hora. No había visto otro coche, ni casas, ni señales de vida durante millas. Cuando se acercó a la estación se dio cuenta de que parecía mucho más vieja y más deteriorada de lo que había anticipado. El letrero sobre las bombas decía Whispering Pines Gas, aunque la mitad de las letras estaban apagadas o quemadas, apenas legibles. La pintura se estaba despegando de las paredes de la pequeña tienda, y las pocas luces que estaban encendidas parpadeaban de forma intermitente, emitiendo un resplandor tenue y vacilante. Solo había una bomba antigua bajo un cobertizo oxidado, y la noche se sentía anormalmente inmóvil.
Camila aparcó al lado de la bomba y salió del coche. El aire frío de la noche mordía su piel. El silencio era opresivo. No había sonidos, excepto el zumbido bajo de las luces parpadeantes sobre su cabeza. Agarró la boquilla y la levantó para llenar el tanque, pero antes de comenzar, escuchó un chirrido detrás de ella que la hizo detenerse. Giró lentamente esperando ver a alguien saliendo de la tienda, pero no había nadie. La puerta se había abierto por sí sola, crujiente y lentamente. Camila permaneció congelada por un segundo, mirando hacia la puerta abierta, esperando que alguien saliera. Nada. Dudó, pero luego se dijo a sí misma que probablemente era solo el viento. Sin embargo, no había viento esa noche. Regresó a la bomba y comenzó a llenar el tanque, mirando ocasionalmente hacia la puerta de la tienda. El tanque se llenó rápido y cuando estaba a punto de reemplazar la boquilla, una inquietante sensación de incomodidad la invadió, como si estuviera siendo observada. Instintivamente miró hacia la tienda de nuevo. Las ventanas estaban oscuras, pero por el rabillo del ojo, pudo ver algo moverse en el interior. Sombras que se deslizaban detrás del vidrio. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Se dijo a sí misma que alguien debía estar allí, tal vez el encargado de la tienda, aunque no lo hubiera visto salir. Terminó de llenar el tanque y decidió que sería prudente entrar y pagar antes de marcharse. Mientras caminaba hacia la puerta de la tienda, el eco de sus pasos resonaba en la inquietante quietud de la noche. Empujó la puerta que rechinó ruidosamente en protesta. Dentro, el lugar estaba en peor estado de lo que había imaginado. Los estantes estaban medio vacíos, cubiertos de polvo, como si nadie hubiera repuesto la mercancía en años. Las luces parpadeaban y zumbaban, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de la tienda. El aire olía a humedad, a moho y algo más, algo rancio y dulzón. «¿Hola?», llamó Camila, su voz sonando demasiado fuerte en el espacio vacío. No hubo respuesta. Avanzó más hacia el interior de la tienda, con los ojos escaneando cada rincón en busca de movimiento. Había una caja registradora en el mostrador, pero nadie estaba detrás. Mientras inspeccionaba el lugar, su mirada se desvió hacia una puerta al fondo de la tienda, marcada con un letrero que indicaba los baños. La puerta estaba entreabierta, y desde allí, una sombra parecía moverse, como si alguien estuviera escondido. El corazón de Camila comenzó a latir más rápido. Instintivamente, retrocedió. Entonces escuchó un ruido suave, casi imperceptible, como un susurro, viniendo de la parte trasera de la tienda. Se giró rápidamente con el corazón acelerado. De nuevo no vio a nadie, solo los estantes cubiertos de polvo y el zumbido de las luces. Pero algo no estaba bien. Esa sensación de ser observada persistía. Camila dio un paso hacia la puerta de salida, pero entonces escuchó un ruido fuerte detrás de la puerta del baño. El chirrido de las bisagras y pasos sigilosos. El pánico la invadió. Quería correr, pero algo la detenía. Las sombras que había visto antes no eran simples ilusiones. Había gente dentro acechando. De repente la puerta del baño se abrió de golpe, y vio una figura alta y corpulenta moverse rápidamente. Instintivamente, giró sobre sus talones y corrió hacia la puerta principal. Empujó la puerta con fuerza, casi cayéndose en su prisa por salir. Se lanzó hacia su coche, temblando mientras luchaba por abrir la puerta del conductor. Una vez dentro, cerró las puertas con seguro. Sus manos temblaban mientras encendía el motor. El coche rugió a la vida, y Camila pisó el acelerador, saliendo disparada del estacionamiento, alejándose de la gasolinera lo más rápido que pudo. Mientras conducía, sus ojos se desviaron hacia el espejo retrovisor, esperando ver la tienda desvaneciéndose en la distancia. Pero lo que vio la dejó petrificada. A través del espejo vio a un hombre parado en la puerta de la tienda observándola. Tenía una gorra baja sobre el rostro, y aunque no podía ver sus ojos, sabía que la estaba mirando fijamente. Y no estaba solo. Detrás de él, otras figuras comenzaron a salir de la tienda, todas vestidas de manera similar, moviéndose rápidamente hacia la carretera. Camila sintió que su estómago se hundía y aceleró más, el coche rugiendo mientras se alejaba de la estación. Pero mientras lo hacía, la sensación de inquietud no la abandonaba. Algo no estaba bien. Había algo que no había notado hasta ahora. Miró su indicador de gasolina y su sangre se congeló. A pesar de haber llenado el tanque por completo, la aguja aún indicaba vacío.
El miedo la envolvió. Su respiración se volvió entrecortada. Miró por última vez al espejo retrovisor y vio cómo las figuras de los hombres comenzaban a caminar hacia la carretera, como si la estuvieran siguiendo. Pero en el fondo de su mente sabía que no había escapado. Y entonces, desde los árboles que flanqueaban la carretera, justo fuera del alcance de sus faros, vio algo moverse. Algo más grande, algo que parecía acechar en la oscuridad. El terror la invadió mientras aceleraba aún más, sabiendo que, por más lejos que fuera, no podría dejar atrás a los que la seguían. Daniel había estado conduciendo por carreteras secundarias durante horas, perdido en algún lugar entre los densos bosques rurales. Su GPS había dejado de funcionar hacía ya bastante tiempo, y cada giro parecía llevarlo más profundo en medio de la nada. Pasada la medianoche, la oscuridad era tan densa como el bosque que lo rodeaba, con los árboles cerrándose a su alrededor, como si lo tragaran. El indicador de combustible de su coche estaba peligrosamente cerca de vacío, y la idea de quedarse varado en medio de ese paisaje desolado sin señal en su teléfono lo llenaba de pánico. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, sus faros iluminaron un letrero a un lado del camino. Última parada gasolinera. Daniel sintió un alivio que lo atravesó como una descarga. Un poco más adelante estaba la gasolinera. El letrero parpadeaba débilmente, con letras desgastadas y luces tenues que apenas iluminaban el camino. La estación era de otro tiempo, un pequeño edificio de madera con la pintura descascarada y solo una bomba oxidada. Las luces dentro del edificio parpadeaban de forma intermitente, lanzando sombras que se movían extrañamente en la noche. El lugar parecía abandonado, pero estaba abierta. Daniel aparcó junto a la bomba y salió del coche. El aire frío de la noche le azotó la piel, y todo estaba inquietantemente silencioso. No había viento, ni ruidos de insectos, ni siquiera el crujido de las ramas en el bosque. Solo él y el vacío. Se acercó a la bomba, una reliquia oxidada que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Intentó activarla, pero necesitaba primero encenderla manualmente. Se inclinó para ajustarla y mientras lo hacía, algo en la ventana de la tienda captó su atención. Una figura, apenas visible detrás del cristal sucio, pero definitivamente alguien estaba allí, observándolo. El corazón de Daniel se detuvo por un momento. No había visto a nadie cuando llegó, y la aparición repentina de la figura lo tomó por sorpresa. Era un hombre, alto y delgado, con un abrigo oscuro y su rostro oculto en las sombras. Daniel sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Contra sus mejores instintos, terminó de ajustar la bomba y comenzó a llenar el tanque, mirando constantemente hacia la ventana. El hombre seguía allí, inmóvil, observándolo. Cuando el tanque estuvo lleno, Daniel dejó la boquilla y decidió que debía pagar. Caminó hacia la puerta de la tienda, aunque cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si algo invisible lo retuviera. Abrió la puerta y escuchó el repiqueteo débil de la campanilla. El interior de la tienda estaba peor que el exterior. Los estantes estaban cubiertos de polvo y casi vacíos. Los pocos productos que quedaban eran viejos y descoloridos. La luz parpadeaba intermitentemente, lanzando sombras que hacían que el lugar pareciera aún más amenazante. Detrás del mostrador estaba el hombre. Ahora podía verlo más claramente, pero algo en él no estaba bien. Estaba rígido, inmóvil, con su rostro aún oculto bajo la sombra de su sombrero y abrigo. No se movía ni hablaba, solo lo miraba desde el otro lado del mostrador. Daniel intentó mantener la calma y se acercó, forzando una sonrisa. Solo llené el tanque. ¿Cuánto le debo? El hombre no respondió. Su rostro seguía escondido bajo la sombra del sombrero. Su postura inmóvil era profundamente perturbadora. Daniel sintió que sus nervios comenzaban a desmoronarse. ¿Todo está bien?, preguntó con la voz apenas un susurro. El hombre levantó lentamente su mano y apuntó hacia una pequeña puerta al fondo de la tienda. Daniel no la había notado antes. Era una puerta de madera, vieja y desgastada, que parecía mucho más antigua que el resto de la estación. Estaba entreabierta, y la oscuridad más allá era profunda e impenetrable. Daniel sintió cómo se le helaba la sangre. No entendía por qué, pero algo en esa puerta le provocaba un terror profundo.
Solo quiero pagar por la gasolina, dijo, su voz quebrándose un poco. El hombre no respondió. Tampoco dejó de señalar la puerta. Entonces, Daniel escuchó algo. Un susurro, suave y distante, como si una voz lo estuviera llamando desde más allá de la puerta. Se giró lentamente hacia la puerta. El susurro volvió, esta vez más claro, más insistente, pero no provenía del hombre. Venía de la oscuridad tras la puerta. Daniel se quedó helado. Su mente gritaba que debía huir, pero sus pies comenzaron a moverse hacia la puerta, como si algo lo empujara. Cada fibra de su ser le gritaba que no abriera esa puerta, pero no podía detenerse. Su mano temblorosa se levantó y empujó la puerta un poco más. La oscuridad al otro lado era absoluta, y un frío antinatural emanaba de allí, acompañado por un hedor leve pero inconfundible a algo podrido. Dio un paso hacia el umbral, su respiración entrecortada. Algo se movió dentro de la oscuridad. No podía verlo claramente, pero lo sentía. Cajas, cuerdas y un rincón lleno de objetos ensangrentados. Entonces comprendió. No estaba solo. De repente un golpe seco sonó detrás de él. El hombre había cerrado la puerta principal de la tienda. Daniel giró bruscamente, con su corazón martilleando en su pecho. El hombre caminaba lentamente hacia él, y en su otra mano sostenía algo que Daniel no había notado antes. Una cuerda. Daniel retrocedió hacia la puerta de la tienda, tropezando con los objetos en el suelo. El terror lo invadió mientras se daba cuenta de lo que estaba sucediendo. El hombre estaba tratando de atraparlo. Las sombras en la tienda parecían cerrarse a su alrededor, como si el lugar entero fuera parte de la trampa. Sin pensarlo más, Daniel corrió hacia la puerta principal, empujándola con todas sus fuerzas. Salió corriendo hacia su coche, sus manos temblando mientras luchaba por encender el motor. El coche rugió a la vida y Daniel salió a toda velocidad, dejando la bomba en su lugar mientras aceleraba fuera del estacionamiento. A través del espejo retrovisor vio que el hombre estaba ahora de pie en la puerta de la tienda, observándolo con calma, y detrás de él, en la oscuridad del interior, pudo ver las figuras de otros objetos que había estado transportando. Daniel pisó a fondo el acelerador sin mirar atrás. Conducía tan rápido como podía, los ojos fijos en la carretera oscura y serpenteante frente a él. Cuando finalmente se sintió lo suficientemente lejos, se atrevió a respirar más calmadamente. Pero algo aún más aterrador lo esperaba. La aguja del indicador de gasolina no se había movido. Todavía marcaba vacío. Miró una vez más al espejo retrovisor, y su corazón se detuvo. En medio de la carretera, justo frente a él, había una figura alta, vestida de negro, que lo miraba fijamente. Daniel giró bruscamente el volante, apenas logrando evitarla. Su corazón martilleaba, y cuando se atrevió a mirar de nuevo al espejo, la carretera detrás de él estaba vacía. Pero el eco del peligro aún resonaba en su mente, sabiendo que apenas había escapado de un peligro mortal. Había estado conduciendo durante horas cuando la luz de advertencia de combustible en el tablero de mi coche se encendió. El reloj en el tablero marcaba las 12 de la noche, y la carretera se extendía interminablemente frente a mí, oscura y vacía. El GPS me indicó que la gasolinera más cercana estaba a unos 16 kilómetros, así que sin otra opción, tomé una salida que me llevaba por un camino angosto y serpenteante. La noche estaba inquietantemente tranquila. No había pasado un solo coche en kilómetros. El bosque denso flanqueaba ambos lados de la carretera, con sombras que se agitaban amenazantes en mi visión periférica. Mantuve los ojos fijos en el camino, esperando que la gasolinera apareciera cuanto antes. Después de lo que parecieron horas, finalmente vislumbré el tenue resplandor de un letrero a lo lejos. Bill's Gas and Service. La gasolinera era pequeña, aislada, y parecía no haber sido renovada en décadas. Solo una de las 3 bombas parecía funcionar, y la luz parpadeante encima de ella le daba al lugar una atmósfera inquietante, casi abandonada. Pero yo estaba desesperado, y la aguja del indicador de combustible estaba peligrosamente cerca de tocar el fondo. Giré hacia la estación y estacioné junto a la bomba, apagando el motor. Al salir del coche, una ráfaga de viento frío me azotó, y la sensación de desolación aumentó. El sonido de los árboles me hacía sentir como si alguien estuviera observándome desde la espesura.
Miré a mi alrededor, notando que no había ningún encargado a la vista, aunque la luz dentro de la pequeña tienda de la estación estaba encendida. Dudé por un momento antes de caminar hacia la puerta, esperando poder pagar allí. La puerta se abrió con un crujido apenas la toqué. Me detuve por un segundo, el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Algo no estaba bien, pero la necesidad de cargar gasolina me empujó a seguir adelante. El aire dentro de la tienda estaba pesado y denso. Los estantes estaban cubiertos de polvo, llenos de bocadillos antiguos y bebidas que parecían haber estado allí desde hacía años. Detrás del mostrador un hombre mayor se sentaba en una silla, su rostro oculto tras un periódico. «¿Hola?», llamé, mi voz temblando ligeramente. «Necesito llenar el tanque». El hombre no respondió. El periódico se agitó levemente, pero él no levantó la vista. Me acerqué un poco más. El aire se sentía sofocante. «¿Está alguien trabajando aquí?», pregunté tratando de que mi voz sonara más firme. Lentamente el hombre bajó el periódico, y casi retrocedí de un paso al ver su rostro. Su piel era pálida, arrugada, y sus ojos, hundidos en su cráneo, estaban anormalmente abiertos, inyectados en sangre, como si no hubiera dormido en días. No habló, solo me miró con una expresión que me envió una ola de malestar por todo el cuerpo. «Solo necesito un poco de gasolina», repetí intentando mantener la calma. Sin decir una palabra, el hombre señaló una vieja caja registradora en el mostrador. Entendí que quería que pagara en efectivo. Saqué unos billetes arrugados de mi bolsillo, ansioso por terminar y largarme. Al entregarle el dinero, su mano fría y pegajosa rozó la mía, lo que me hizo estremecer. Sentí que algo no estaba bien, y quise salir corriendo de allí. «Gracias», murmuré, dando media vuelta y dirigiéndome rápidamente hacia la puerta. Justo cuando mi mano tocó la manija, la voz rasposa del hombre me detuvo. «No deberías estar fuera tan tarde». Me giré lentamente, el corazón me martillaba en el pecho. «¿Qué?». El hombre me miró fijamente, sus ojos aún más abiertos. Sus labios secos se curvaron en una débil sonrisa. «Es peligroso estar en estas carreteras después de la medianoche», susurró. Su voz apenas un murmullo. Sentí un escalofrío recorrerme. «Bueno, ya me iré pronto», dije, intentando sonar despreocupado, aunque todo mi ser me gritaba que saliera de allí lo más rápido posible. Empujé la puerta y salí, el frío de la noche golpeándome con fuerza. Me apresuré hacia la bomba para llenar el tanque, pero esa sensación de malestar no desaparecía. El viento había cesado, y la noche se había vuelto completamente silenciosa. Ni un solo sonido, ni un susurro de viento. Solo mi respiración fuerte y entrecortada. Mientras terminaba de llenar el tanque, escuché un fuerte golpe proveniente del bosque detrás de la gasolinera. Me congelé en el acto, mis manos aún sobre la boquilla de la bomba, el corazón palpitando en mi pecho. El golpe se repitió, seguido por el inconfundible sonido de pasos, lentos y deliberados, acercándose. Miré hacia el bosque, pero no podía ver nada más allá del tenue resplandor de las luces de la estación. Intenté decirme a mí mismo que era un animal, tal vez un ciervo, pero el sonido de esos pasos era diferente. Era más humano pero pesado. Y luego las pisadas se detuvieron. Por un momento, el silencio regresó, y empecé a respirar con más calma. Entonces de repente una figura emergió de los árboles, apenas visible bajo la tenue luz, pero lo suficientemente clara como para que mi corazón se detuviera. Era un hombre, alto y robusto, con ropa desgastada y sucia y una expresión de furia en el rostro. Me quedé paralizado, mis piernas negándose a moverse. El hombre inclinó su cabeza hacia un lado y, en ese instante, sus ojos se clavaron en mí. No había duda, no estaba allí por casualidad. Con un movimiento decidido el hombre comenzó a caminar hacia mí, cada paso más rápido que el anterior. Sus manos grandes y callosas se movían como si estuviera listo para abalanzarse sobre mí. Solté la boquilla de la bomba, mis manos temblando violentamente. Retrocedí, tropezando hacia mi coche, mientras el pánico me envolvía. Apenas logré abrir la puerta y me metí dentro, mis manos temblorosas luchando por meter la llave en el encendido. El motor rugió a la vida justo cuando el hombre se lanzó hacia mí, sus manos rozando el lateral del coche. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mojado mientras salía a toda velocidad del estacionamiento. En el espejo retrovisor,
Vi al hombre quedarse en medio de la carretera, con los ojos clavados en mí mientras me alejaba. No detuve el coche hasta que estuve a varios kilómetros de distancia, mi corazón aún latiendo desbocado, mis manos agarrotadas en el volante. Intenté convencerme de que todo había sido una coincidencia, que el hombre simplemente estaba en el lugar equivocado, pero no podía quitarme la sensación de que había escapado por muy poco.